A propósito del tema, esa misma que estaba ahí ahora está aquí, Lady Blanco, coordinadora política de Participación Ciudadana, conversa con nosotros justamente sobre este fantasma que sobrevuela las elecciones y los dos comunicados que ha emitido Participación Ciudadana sobre supuesto uso de fondos públicos para las campañas políticas. Lady, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, me siento en casa ya. ¿Esta es tu casa? Está en casa. Esta es tu así casa. que así es. Bueno, como ustedes saben, estamos en un proceso electoral. Hemos dicho que el proceso comenzó no este año, sino el año anterior, con las campañas a destiempo, todos estos comunicados que hemos emitido, los informes de observación electoral. Y obviamente yo creo que algo muy visible en todas las campañas electorales, la denuncia del uso de los recursos públicos. Y estas elecciones no hace la diferencia. Es más de estos productos que hemos arrastrado. Estamos viendo uso de los recursos públicos, algunos de manera muy sutiles, pero también lo podemos evidenciar, y otros de manera muy bochornosas, que es más de lo mismo. Entonces, obviamente, yo creo... ¿Hay pruebas materiales de eso, Lady? Mira, el uso de los recursos públicos, en algunas de las formas de cómo probarlos, sí, obviamente hay formas de hacerlo. Como por ejemplo, cuando vemos la propaganda electoral en campaña, ya tú te das cuenta que uso los recursos públicos. Cuando tú ves las portadas falsas de los periódicos a nivel nacional paga por diferentes ministerios, es una forma de usar los recursos públicos. Entonces eso sí es visible. Ahora mismo vi los otros días un tuit de la presidencia que decía la salud, garantizamos la salud, no me acuerdo el contenido, pero el contenido iniciaba con la frase, esto sí es cambio. Ya inmediatamente utilizar esas frases para hacer publicidad, obviamente es una forma de hacer una publicidad, una propaganda electoral, subliminal. Exactamente. Ahora bien, el uso de los recursos públicos uno lo puede ver si utilizan los vehículos públicos para actividades de campaña. Y eso es que está la misma sociedad dominicana y las comunidades lo pueden evidenciar si se están utilizando esos vehículos. Le quitan la placa, claro. Obviamente yo creo que los que están antes en oposición hoy hacen caso omiso a eso mismo que ellos se quejaban anteriormente y que hoy estamos repitiendo. Obviamente yo creo que y siendo justa, hay algunos avances en materia electoral y podemos decir que esos avances más decimos que es de cara al proceso electoral como tal, el trabajo de la Junta Central Electoral, pero lamentablemente, a pesar de que este gobierno inició con una bandera de cambio, en este proceso electoral estamos viendo que estamos arrastrando los mismos vicios en las campañas electorales. Y esto también se debe a que hay una distorsión cuando vemos unas elecciones en febrero y otras justamente en mayo. O sea, lo correcto es que tengamos una sola elección, y además eso evita el nivel de abstencionismo que tenemos en las campañas, en los procesos electorales de las municipales. Hay muchísima abstención. Ojalá que en esta ocasión no haya esos niveles de abstención como en las elecciones anteriores, que fueron más del 51% de personas que se abstuvieron. Y yo creo que es tan fundamental que podamos abocar a que la gente salga a votar y que vote, que conozca cuáles son las propuestas que tienen los diferentes partidos y los diferentes candidatos, y salga a votar, sobre todo porque al final lo más cercano que tiene el ciudadano, ¿quién es? Su gobierno local. Su gobierno local, así y es. eso hay que hacerlo entender. O sea, hay que entender cuál es la importancia de ese gobierno local para que la gente salga a votar. Ustedes emitieron dos comunicados como Participación Ciudadana. El último es de esta mañana, reciente, que le pide al gobierno y a la Presidenta de la República eliminar la propaganda o abstenerse de la propaganda. Pero ya había uno previo que hablaba de evitar las inauguraciones. La presidencia respondió diciendo que la ley no le prohíbe hacer inauguraciones y que ellos no están violando la ley porque la limitación es 60 días antes de las presidenciales y que para ahora ellos no están llevando candidatos. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el que hace la ley hace la trampa. Y todo depende de la semántico eso. Y también depende de la interpretación que cada quien le dé. Así es. Obviamente la oposición le da una interpretación. La interpretación que nosotros siempre hemos dicho y lo que siempre vamos a decir es que no solamente en el proceso de los 40 y los 60, porque en la ley, si uno la lee, hace una distinción entre momentos de campaña. O sea, hacer esa distinción de momentos de campaña, obviamente está la posibilidad, y lo es así, de que el presidente tenga la potestad
de poder hacer inauguraciones de obra. Sin embargo, lo correcto es que 6 meses antes nadie puede hacer ningún tipo de inauguración. De ningún tipo. Es más, en muchísimos países las inauguraciones no se hacen con esos niveles de parafernalia. Se le entrega a la comunidad la obra sin tener que hacer esos eventos, que lo que se hace es para motorizar el tema clientelar, y sobre todo en momentos eleccionarios. Entonces, obviamente, y Participación lo ha dicho así, que no solamente es que tenga la voluntad, sino que aspiramos que sí sea, a que eso no siga sucediendo, sobre todo porque el presidente llegó al gobierno con una bandera del cambio. Entonces, obviamente hay que comenzar a como yo digo, desinstitucionalizar los procesos malsanos que no contribuyen a nada con la democracia. Claro, hay que desarraigarlos. Lady, ¿hay diferencias? Ustedes fueron observadores en las elecciones anteriores, en el proceso electoral anterior. ¿Fueron muy críticos con el gobierno anterior y cómo se manejaba en campaña? ¿Han retomado esa observación crítica para estas elecciones y qué bueno que lo han hecho? Quiero saber si ustedes en ambos análisis, comparando, si hay alguna diferencia. Mira, lo primero es que Participación comienza la observación electoral no en este proceso eleccionario ahora mismo, sino que comenzamos el año pasado con las denuncias de las vallas a destiempo, los mítines a destiempo. Yo creo que todo el país estaba contaminado con campañas, con vallas, y hicimos ese proceso. Sin embargo, es cierto que no podemos comparar porque el gobierno anterior duró 20 años en el poder. Así es. Y 20 años en el poder te ayuda ¿a qué? A conocer todas las prácticas dentro del Estado y obviamente a crear barreras para comenzar a debilitar las instituciones. Y muchas veces, obviamente, en los gobiernos anteriores lo pudimos evidenciar. Las campañas masivas, extraordinarias, que yo creo que nos salían los candidatos hasta en la sopa, era una cosa que era imposible de no poder... Era hasta molesto. Era imposible de no poderlo evidenciar. Y obviamente hicimos la crítica mayúscula con el uso también de los planes sociales, que también ahora mismo se pueden utilizar y se están haciendo también. Pero aquí hay que hacer una excepción, porque con la nueva ley electoral, y ahí está la trampa, la nueva ley electoral establece que con las ayudas sociales, en el artículo 210 de la 2023, establece que tú puedes continuar con la asistencia social, con el proceso de asistencia social. Bueno, la ley la hicieron los políticos. Exacto, pero hace una excepción diciendo no puedes aumentar los montos ni los beneficiarios. Y lo que estamos viendo ahora mismo, en el caso con el último bono, que no lo entendemos, el de los educación, para educación. Para educación, que no lo entendemos, en febrero, uno bono, eso no tiene sentido. Y el único sentido que tiene es su sentido clientelar. Y además, ni siquiera las autoridades han explicado a la ciudadanía en qué consiste ese bono. Entonces ya sabemos que se están utilizando los recursos públicos para una forma de movilizar el voto de manera clientelar. Y obviamente no es lo mismo. Tú me decías, ¿cuál es la diferencia? Bueno, 20 años y 4 años. Estos están aprendiendo. Tuvieron maestros y ahora estos estudiantes se han convertido en verdugos de los maestros. Y por eso decimos que lamentablemente nos hace falta mucho todavía para seguir construyendo y fortaleciendo el sistema político electoral. Ahora bien, hay órganos que le tocan también hacer su función. Y ese órgano... aparte de la Junta Central Electoral. Hay varios, pero también está el fiscal electoral. El procurador electoral. Pero mira, la Junta Central Electoral, aparte de su responsabilidad y que estamos viendo que ha cumplido perfectamente con el programa electoral y que está movilizando la educación ciudadana con la forma de votar y todo este proceso, vemos que se está cumpliendo. Sin embargo, la otra parte del proceso electoral, que son las sanciones administrativas, que son las mínimas, que son con salarios mínimos, esas sanciones no se están aplicando. Y no se están aplicando a las violaciones electorales que la hemos visto, y la hemos visto de todos los aspectos. Entonces, obviamente, ahí hay una deficiencia que es grave de cara a ir construyendo y adesentando la mala práctica, porque al final lo que necesitamos es consecuencias. Para que no se repitan las mismas prácticas, tú tienes que tener consecuencias que permitan que el que venga entienda y el que esté entienda. Ni la de partido ni la electoral establece consecuencias realmente. El procurador electoral ahora mismo, nosotros ya hemos tenido varios acercamientos, vemos que tiene la voluntad y la intención de poder ir cumpliendo con su mandato de persecución e investigación
de los delitos electorales. Sin embargo, acuérdense bien que esto es una procuraduría nueva, especializada, con muchísimos fiscales que tienen que estar alrededor de todo el país. Muchas cosas, y que comenzaron su especialización en noviembre. Entonces, no es que podemos esperar mucho de cara a la municipal. Pero hay que comenzar. Pero sí comenzar dando los pasos para que en las presidenciales podamos ir viendo estructuras más sólidas de cara a la persecución del delito electoral. Así es. Gracias, Lady. Siempre es un gusto tenerte aquí en tu pero casa. aquí se acaba rápido. Bueno, ya te tienes que descansar ya. Tú has rendido mucho hoy. Y esto en vivo, porque la gente no sabe, esto en vivo. Esto en vivo. Tú rindes mucho, Lady. Sí. Gracias a Lady Blanco y a Participación Ciudadana. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso, la magistrada Rosalba Ramos habla de la extinción de la acción penal. Cuando usted, como imputado o alguien que le ocasionó un daño a usted y fue procesado, termina sin tener expediente, cuando se extingue esa acusación y el caso puede quedar o en mucho o en nada.